Desde el 11 de julio y a raíz del estallido social, hemos documentado la detención de 1.020 personas. De ellas, 31 son menores de 18 años, 10 continúan en detención. Hoy ofreceremos actualizaciones sobre sus casos y el tratamiento penal que han recibido, junto con Laritza Diversen, directora de Cubalex, Camila Rodríguez, investigadora, y Darcy Borrero, periodista. Laritza, ¿cuál es la edad de responsabilidad penal según los estándares internacionales y dentro de Cuba? Bueno, empezamos diciendo que según la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos humanos, son menores de edad todas las personas que no hayan cumplido los 18 años. Pero en la legislación cubana, Cuba es parte de esta convención, ha hecho una declaración a este tratado internacional diciendo que la edad para adquirir responsabilidad penal en Cuba es a los 16. Eso no significa que los menores entre 16 y 18 años no sigan siendo menores. O sea, no es que se conviertan a los 16 en adultos y no hay que tener en cuenta la protección que a nivel internacional tiene este grupo poblacional que son los menores de edad. Entonces, para responder a tu pregunta, en Cuba la responsabilidad penal se adquiere a los 16 años, pero la mayoría de edad se adquiere a los 18, que según la Convención de los Derechos del Niño también los menores de esa edad seguirían siendo menores. Por ejemplo, cuando yo digo la mayoría de edad, por ejemplo, hasta los 18 años tú no te puedes casar sin autorización de tus padres, ¿no? O no puedes presentarte a hacer determinados contratos civiles. O sea, no quiere decir que a los 16 años ya tú seas mayor de edad ya porque tengas responsabilidad penal. Y quiero que la gente entienda la diferencia entre qué es un menor de edad y cuál es la edad para ser responsable a los 16. A los 16 sí te pueden juzgar por un tribunal, lo que no pasa con los menores de 16 años, que son sometidos a un tratamiento totalmente diferente. Entonces, ¿de qué manera Cuba ha violado los estándares internacionales del debido proceso específicamente con menores de edad en relación con las protestas del 11 de julio? Bueno, según las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, dice que aunque la responsabilidad penal se adquiera en edades antes de los 18 años, los estados tienen que observar con los menores entre 16 y 18 los mismos estándares que observan para los que no han cumplido 16 años. Sí, me explico la diferencia ahí. Entre ellos, por ejemplo, determinadas garantías del debido proceso que sean juzgados por tribunales, jueces y todo personal funcionarios públicos que intervengan con ellos, no se intervenga la palabra, ahí se me fue la palabra, se relacionen con ellos, estén capacitados para tratar con menores, porque es un grupo poblacional con una falta de madurez emocional determinada que necesita especialistas, personas que sean expertos en tratar con ellos. Entonces, estos estándares se han violado totalmente en el caso de Cuba. Los menores de entre 16 y 18 años no han sido, por ejemplo, no se les ha dado participación a los padres en los procesos de interrogatorio, no se les ha dado la posibilidad, por ejemplo, de hacer las llamadas telefónicas, los han mantenido incomunicados y sometidos a presiones que, son importantes tener en cuenta para que no sean víctimas de tortura, malos tratos y tratos humillantes, que es una de las garantías que busca con la protección de estos menores el Comité de los Derechos del Niño, evitando su estigmatización, que es una de las consecuencias principales de los procesos penales contra los menores de edad, y sobre todo protegiendo en este caso la juventud y la infancia contra estas graves violaciones que son las torturas, las desapariciones forzadas y todo lo que hemos visto que han cometido con los manifestantes del 11 de julio. La crisis epidemiológica se ha utilizado para justificar esta incomunicación. Esto sigue siendo una violación, ¿no? Para mí, y lo digo desde el punto de vista muy personal, sí, empezando porque el Estado no ha declarado públicamente un estado de emergencia que justifique restricciones de derechos humanos, aun cuando la situación epidemiológica sí lo amerita, y en ese caso sí son necesarias restricciones de la movilidad para proteger la salud colectiva. Pero en este caso eso no impide que las personas que están privadas de libertad, por ejemplo, puedan comunicarse con mucha más frecuencia por teléfono con su familia como lo hacían antes que empezara toda la situación epidemiológica. En ese sentido, la incomunicación ha sido una de las características
de todos estos procesos penales que han seguido contra los manifestantes del 11 de julio, especialmente con los menores, ¿no? Entonces, sí es una violación en el sentido de que, primero, no se ha declarado públicamente para justificar restricciones, y segunda, que aún cuando están protegiendo la salud de estas personas, no impide que mantengan comunicación telefónica con la familia. En ese caso, el Estado debería proveer todo el sistema para que estas personas mantengan fluida esa comunicación, especialmente los menores de edad, porque los menores necesitan de su familia, no están acostumbrados a estar fuera del hogar, siempre han estado bajo la protección de los padres, y es necesario que en estos casos, para evitar trauma psicológico, como te dije antes, estigmatización, que estos menores que están privados de la libertad mantengan esa comunicación constante y fluida con sus familiares. ¿Has acompañado el diseño de la estrategia legal de algunos de estos menores? ¿Cuáles son las particularidades que has observado? Bueno, por lo menos visto los casos de 2 menores con los que hemos tenido contacto en todo este proceso que ya ahorita cumple 2 meses. Uno, el menor de 14 años, Christopher, que fue sometido a un proceso diferente porque él es menor de 16 años. Advertí que en este tipo de casos, por ejemplo, no sé, es verdad que no se juzga, pero es peor. O sea, la situación de los menores de 14 años es peor que la de los menores entre 16 y 18 años, porque son sometidos de manera obligatoria a un sistema de reeducación que está a cargo del Ministerio del Interior. Estos menores son privados de la libertad en centros, sí, centros para menores, pero son centros que están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior, que no tienen la capacitación requerida para tratar con los menores. Como dije antes, todo el personal que se relacione con estos menores tiene que ser especializado y capacitado para tratar con personas de este grupo poblacional. Entonces, eso no sucede con los menores de 14 años, que son sometidos, como dije, a procedimientos extrajudiciales a cargo del Ministerio del Interior. Son oficiales vestidos de verde militares los que los custodian, los que los reeducan, y muchas veces la reeducación, como dije, si no tienen la capacitación para hacerlo, no es la adecuada. Por experiencia nuestra, hemos tenido entrevistas con personas que han sido reeducadas en este sistema antes de los 16 años, y lo cierto es que la mitad de ellos está todavía cumpliendo prisión porque no han logrado readaptarse socialmente. Y el otro caso que atendí es de un menor de 17 años, Jonathan Farrar, que fue citado lo fueron a buscar a su casa, lo detuvieron en su casa, y luego fue privado de la libertad, prisión provisional. Creo que ahora mismo está en un centro correccional para menores en el Guatao, La Lisa, Jóvenes de Occidente. En este caso pasó lo mismo. No se le dio participación a los padres en el proceso seguido contra su hijo, y esto que viola los estándares internacionales, especialmente las recomendaciones y las observaciones generales que ha dado el comité para proteger a los menores de edad, que el Estado cubano está ignorando completamente en todos estos procesos. Sí, en la prisión de jóvenes del Cotorre y en la prisión de jóvenes de Occidente, más conocida como el Guatao, hemos registrado varios casos tanto de menores, pero están recluyendo ahí a menores de 18 años junto a adultos de hasta 26 años. Es decir, esto también es una violación de los estándares internacionales, ¿no? Sí, también es una violación no solo de la Convención de los Derechos del Niño, sino también de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Los menores de edad deben estar separados de los adultos, los jóvenes deben estar separados de los adultos. Eso es un requisito, especialmente si es los adultos están ya sancionados como tal, ya tienen penas, incluso en dependencia del delito que hayan cometido esas personas también. Deberían ser separados por el nivel de influencia que pueden tener esos adultos sobre los menores o sobre esta población joven, y no solo eso, sino también por los abusos que pueden ser sometidos también en esas circunstancias. Un menor que se encuentra en esa situación es Emilioslán Román Rodríguez, de La Guinera, que fue detenido el pasado 14 de julio, 2 días después de las protestas en el barrio, porque en el barrio fueron el día 12 de julio, y fue detenido junto a sus hermanos Josney y Magyanis.
Este menor lo hemos estado siguiendo de cerca como parte de la iniciativa ciudadana de Justicia 11 de julio, debido a que se trata de un menor, pero no solo de él, sino de sus dos hermanos. Serían tres hermanos. Es un caso bastante complejo para esa familia. Y en el caso de Miyoslán, cumplió los 18 años en prisión, o sea, él fue detenido cuando aún tenía 17 años y no sabemos, debido a estas reglas, cuál sería el tratamiento, aunque se dice que para los que tengan más de 16 y menos de 18 están previstas algunas adecuaciones en ese código penal. Sin embargo, lo cierto es que ellos no han podido verse entre sí, ni los hermanos, ni los padres a cada uno, sino que han tenido que recurrir a unas llamadas que tienen muy poca duración, unos 3 minutos, y cartas. También es importante resaltar que la sensación ya de angustia que tienen estos jóvenes y que la han expresado a sus padres en las cartas. Mis 3 hijos con mi sobrino se los llevaron para Cien y Aldabó. Y entonces nosotros estuvimos averiguando y ya sabemos que están allí. Ahora están bajo investigación, a esperar. Dicen que después ellos nos avisan cuando les ponen un abogado hasta esperar el día de juicio. Y que de momento tienen medida cautelar, estar detenidos, a esperar. Es lo único que te dicen. Cuando tú vas allí, lo único que te dicen es, tienen que esperar porque están bajo investigación. Tienen que esperar porque están bajo investigación. Entonces te preguntan que si ellos tienen algún conecto con disidentes, algún conecto con alguna asociación en Estados Unidos contrarrevolucionaria y todo eso, porque lo que andan buscando es a ver si ellos tuvieron algo que ver con esa gente para, ya tú sabes, meterle el gajo más todavía. Yo he estado en contacto con los familiares de varios de los menores que aún continúan en detención. Es el caso de Yanquiel Sardiñas, de 17 años, quien permanece bajo medida cautelar de prisión provisional en el Centro Jóvenes de Occidente, también conocido como Prisión del Guatao. Según han contado sus familiares, la prueba más contundente que había sido allá para encausar a Yanquiel era una piedra con las huellas dactilares del menor. En realidad no tenemos muchas actualizaciones de este caso. La familia más bien se ha mostrado temerosa a la hora de compartir información. Tal vez por esto es que el caso de Yanquiel ha sido el menos mediático, el menos visibilizado en los medios de prensa, en las comunicaciones sobre los menores de manera general. Sin embargo, sí tenemos actualización constante con los familiares de Jonathan. Justamente la información más actualizada la tenemos desde esta mañana, en que su mamá, Bárbara, fue allí al centro donde Jonathan permanece detenido y pudo establecer comunicación con el educador del centro, quien nuevamente le ha negado la posibilidad de dejar los medicamentos de Jonathan. Son los medicamentos el enalapril que él debe tomar diariamente a causa de su hipertensión arterial. Allí mismo se le comunicó a Bárbara la negativa del cambio de medida cautelar, razón por la cual obviamente la familia está muy, muy preocupada por el estado de salud. Desde el día 13 de agosto Jonathan no tiene acceso a su medicación. El 11 de julio es el cumpleaños de mi hijo y estábamos festejando, estábamos compartiendo su cumpleaños y mi esposo decide ir a buscarle bebida para que él no saliera. De momento empezó una masividad enorme a bajar y yo desesperada le digo que voy a salir a buscar a su padrastro. Él me dice que no, que él era el que iba a salir a buscarlo, que me quedara con su novia, que está embarazada. Él bajó de aquí a Tamarindo, 3 cuadras de su casa. Encontró a su padrastro, viró. Seguimos compartiendo, seguimos celebrando su cumpleaños y no sucedió más nada hasta el 13 de agosto,
que vinieron 2 oficiales del DDI. Le pregunté que para dónde lo dirigían. Le dijeron que iba para la unidad de Acosta. Que tranquila, que era una entrevista que dentro de 20 minutos viraba. El instructor Jorge Luis, ayer en la unidad de Acosta me enseña un video en el cual sale mi hijo tirando una simple piedra. Primero se ve la masividad de piedra que viene de los policías hacia los 4 infelices porque no había ni 30 personas allá abajo. Mi hijo se ve claramente en el video, se agacha, coge una piedra, la tira y dobló. Ellos no están mirando de que eran 400 piedras los que le venía para arriba a ellos. Ellos no están mirando de que al final les parecía esto una película del oeste, de la cantidad de tiros. Incluso tengo vecinos que fueron ultimados a balazos, que le dieron dos tiros a uno. Sí, ellos no estaban mirando de que ellos soltaron a sus perros para que le cayeran atrás a la población. Ellos lo único que están mirando que sí, tiraron piedra. Yo me llamo Yudinela Caridad Castro Pérez. Mi hijo se llama Roblán Jesús Castillo Castro. Él está preso desde el día 16 de julio. Lo cogieron saliendo de casa unos amigos. Fue llevado a la unidad de Aguilera, donde ahí lo maltrataron. Nuevamente de ahí como más o menos a las 4 y pico, casi 5 de la mañana, lo trasladaron para Cien y Aldabó, donde estuvo 1 mes y 3 días. Nunca recibió atención médica. Con mi hijo me comuniqué la última vez, fue ayer. El abogado le puso un cambio de medida y fue denegado. Ahora se encuentra preso en la prisión de menores de Guatao. A mí no me dejan verlo a él. Es solo llevar los alimentos de él y dejarlo ahí, de ahí se lo hacen llegar. Está ahí por alteración al orden público y atentado, porque también estaba por daño, pero bueno, le quitaron el delito de daño. Me comentó que fueron a verlo de Cien y Aldabó para decirle que ya más o menos dentro de 15 días le celebran su juicio. Él ahí no puede hablar lo necesario conmigo porque solo le dan de 2 a 3 minutos para hablar conmigo. Me pregunta por su hijo porque a pesar de que él es menor de edad, que tiene 17 añitos, él tiene un bebé que lo estoy criando yo que tiene 1 año y 4 meses. Y ahí me dice que me cuide mucho, que me quiere, que cuide mucho al niño. Y ahí y al momento le dicen de que ya que tiene que colgar. Yo sí le pregunto, papi, ¿cómo tú estás? Y me dice, mamá, bien, ya ver loco por salir de aquí ya. Él está activo en la escuela, él está en la academia de deporte. Desde que tiene 5 años, él practica su deporte de lucha libre, es campeón provincial primer lugar por 10 de octubre, tiene varias medallas de oro. Y todavía él estudia. A no ser que por lo que él haya hecho, o sea, por lo que él hizo, cuando salga no le den derecho a escuela tampoco. Vamos a ver, porque tú sabes cómo es todo aquí. A la mayoría de los menores de edad hemos visto que, como en el caso de Jonathan, los han ido a buscar a su casa con la excusa de una entrevista y luego los han dejado detenidos. ¿Cómo deben ser formalmente las citaciones y qué formas tienen las personas de protegerse y si hay alguna particularidad para el caso de los menores de edad? También para protegerse en estos interrogatorios. Bueno, lo primero es que las personas tienen que entender que cuando a uno lo citan no es para, no sé, una conversación, una entrevista como le dicen las autoridades, es porque los van a interrogar. Y según los estándares internacionales hay determinados requisitos que las autoridades tienen que cumplir durante este proceso de interrogatorio, ¿no? Eso es lo primero que tienen que tener claro las personas. Te citan no para una entrevista, para analizar la situación, como ponen muchas veces en las papeletas. Papeletas que en ningún caso cumplen con lo que está establecido en la propia ley de procedimiento penal en Cuba. El artículo 86 tiene 5 requisitos que debe cumplir. La primera es que tiene que ser emitido por un secretario judicial, el secretario de tribunal. Tiene que decir el objeto preciso. Una entrevista no es un objeto preciso. Tú me vas a citar porque supuestamente hay una relación o una participación, una sospecha de que tú estás participando en un delito o que tú lo vistes, cómo se cometió ese hecho y tienes que ir a declarar como testigo. O sea, hay 2 situaciones, o eres acusado, sospechoso, o eres testigo. Y en cualquiera de los casos
tienes que ir ante la autoridad a aclarar o a esclarecer esos hechos. Por eso se necesita una persona. Entonces, es una diligencia que está en la ley, de las cuales los agentes del Estado están abusando, porque ellos, según lo que dice la ley, no estarían facultados para ir a citar a una persona. O sea, ellos pueden entregar la papeleta de citación, pero no están autorizados por la ley a firmarlo. Hay un abuso de funciones públicas en ese caso, y por supuesto, como no hay supervisión judicial de las funciones de la policía ni de la seguridad del Estado, porque ya sabemos que no tenemos tribunales independientes en Cuba, pues pasa que la ciudadanía de manera arbitraria está siendo sometida a este tipo de tratamiento, que es, como lo digo, es uno de los casos en los que más las personas pueden ser víctimas de tortura y malos tratos. Los interrogatorios, lo repito, son los actos o diligencias donde más la persona puede ser sometida a ese tipo de actos. Primero pueden ser coaccionados con las palabritas, bueno, si cuando tú me digas la verdad, entonces podemos seguir o esto se cierra. Ese tipo de promesas son coacciones, amenazas, sutiles, sí, pero no dejan de ser amenazas contra las personas cuando van a declarar. En el caso de los menores de edad, la situación es mucho más complicada. Por eso el Comité de los Derechos del Niño, en su observación número 10, ha dicho que en los casos de los interrogatorios de los menores, si ellos lo piden, sus padres tienen que estar presentes. O si tienen abogado contratado, ese abogado contratado, porque los menores son fácilmente más manipulables o coaccionados. Y aquí lo de coaccionado ni siquiera tiene que ser, por ejemplo, con actos de violencia, que en el caso de Cuba sucede, por ejemplo, gritar, dar un golpe en la mesa, dime y habla, y intimidarlo, lo que sería la intimidación como tal, sino con aquellas promesas de que, bueno, si tú me dices todo lo que tú sabes, o si tú dices esto, te vamos a dejar tranquilo, vas a salir en libertad, o la sanción para ti va a ser menor. Todas esas promesas también, ese futuro incierto que se le va pintando al menor, son elementos que lo van induciendo a ellos a confesar lo que no es en verdad o autoinculparse. Y ya lo vimos en la televisión nacional cuando Humberto, en el programa que tiene en el noticiero, expuso a un menor de 16 años autoinculpándose, mostrando su rostro, estigmatizándolo. Eso está prohibido, y especialmente el temor en estos casos. Y sabemos cuál es la retórica del gobierno, de que los manifestantes fueron, no sé, pagados desde el exterior, y inducirlos a que ellos se confiesen de que recibieron dinero para salir a manifestarse ha sido una de las técnicas que, bueno, claramente ha utilizado el Estado, y podría estar siendo los menores de edad sometidos a estos interrogatorios. Por eso es importante que las familias de los menores conozcan cuáles son los derechos y puedan en su momento hacer presión. Sabemos que hay muchísimos obstáculos, sabemos que hay muchísima impunidad, pero el hecho de guardar silencio lo que hace es poner más a sus hijos en riesgo, hace que sus hijos sean víctimas de tratos y malos tratos, incluso tratos humillantes que no debieran sufrir a esa edad, estigmatizados para el resto de su vida, porque pasar por un centro penitenciario, incluso que se sepa de que en la comunidad de que ese niño estuvo preso, ya no es la misma historia para su desarrollo emocional, incluso físico. Y los delitos, en la mayoría de los casos que se les están imputando, son desórdenes públicos, atentados, desacato. Casi siempre está relacionado con haber tirado piedras en las protestas. Una de las cuestiones que reconoce el propio comité es que los menores de 18 años no tienen una madurez emocional suficiente como para entender el alcance de una conducta. ¿Quién cuando chiquito no tiró piedra, corrió, se escondió, hizo lo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta, que aunque el menor, por ejemplo, pueda tener cara de sospechoso, no puede ser determinante para decir que hay que iniciar un proceso judicial contra ellos. Y esto es una de las insistencias, y por eso se dice que los menores de 18 años tienen que tener la misma protección que tienen los que son menores de 16 años en la legislación cuando entran en conflicto con la ley penal, ¿no? Y sobre todo el delito de desacato, ¿no? Ahí están desde pequeños insistiéndole en que se inhiban de expresar lo que sienten y lo que piensan, ¿no? Y vemos que le están amenazando
con la pena, o sea, con privación de libertad por haber gritado libertad o por haber gritado lo que ellos sienten o lo que quieren decir. Incluso están violando la convención, porque uno de los artículos muy específicos de la Convención de los Derechos del Niño es que el Estado tiene que respetar la libertad de expresión de los menores de edad. Y en este caso no quiere decir que los menores de 16 no sigan disfrutando de los mayores de 16, entre 16 y 18 no sigan disfrutando de esos derechos que la Convención Internacional reconoce, y hemos visto que en los medios oficiales el Estado ha afirmado categóricamente de que, que ningún menor en Cuba ha sido procesado judicialmente, sino a los 16. Los menores entre 16 y 18 siguen siendo menores y también merecen un tratamiento especial igual que los que reciben los menores de 16, que como les dije, están en peor situación porque ni siquiera pueden contratar un abogado de aquellos hechos que le imputa el Ministerio del Interior y que quiere reeducarlo. No tienen ningún tipo de asistencia letrada, por ejemplo, cuando las autoridades lo están interrogando, como digamos el departamento o la dirección de menores de la Policía Nacional Revolucionaria. Por eso insisto en que la situación de los menores de 14 años, como el caso de Christopher, es mucho peor que los de menores de 16, porque los menores de 16, una vez que tienen responsabilidad de pena, pueden contratar a un abogado y ser asistidos. Pero los casos de los menores de 16 no tienen ese derecho, ni siquiera la presunción de inocencia estaría ahí, sino que un órgano administrativo de carácter militar es el que los viene a reeducar, y durante el tiempo que ellos están siendo reeducados, sus padres no pueden interferir en esa reeducación que le imponen coactivamente a estos niños. Además, es mentira que no haya habido ningún menor de edad procesado, porque de hecho Gabriela Sequeira y Catherine Martín, de 17 años, fueron sentenciadas a privación de libertad, cumplieron al menos unos días de esa pena en la prisión de mujeres de Occidente, conocida también como el Guatao, junto a mujeres adultas, y en la apelación les cambiaron la medida a trabajo correccional sin internamiento, es decir, que es mentira lo que han dicho. Pero además tenemos a estos menores que llevan casi 2 meses en prisión sin ser sometidos a juicio. ¿Cuánto tiempo pueden demorar estos juicios? ¿Qué recursos pueden presentar los familiares en estos casos? ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad para protegerlos? Bueno, el tiempo que puede durar un proceso en investigación antes de que lo presenten ante el tribunal es indeterminado en la ley de procedimiento penal. En un principio dice que son 60 días naturales, que serían 2 meses. Luego, si las autoridades no han terminado la investigación, entonces pueden pedir una prórroga por 6 meses. Y aún en esos 6 meses, si no han terminado, la Fiscalía le puede autorizar otra prórroga, y la ley en ese caso no dice por qué tiempo tiene que estar la persona, el caso en investigación. O sea, se pueden demorar 1 año y medio. He conocido personas que han estado 2 años en prisión provisional sin juicio. Esto evidentemente atenta contra el principio de presunción de inocencia, porque la persona, aún sin ser juzgada, está guardando prisión sin haber sido condenado, ¿no? Y es muy difícil que una vez que llega el tribunal, los tribunales revolucionarios no son injustos, reconozca de que esta persona estuvo, no sé, 6 meses o 1 año privado de la libertad sin haber cometido ningún tipo de delito. Lo más probable es que esa persona sea juzgada y sentenciada aun cuando sea inocente. ¿Sí? Porque durante 6 meses, si no se han realizado las investigaciones, porque las autoridades no tienen los elementos de prueba suficientes para mantener a una persona privada de libertad. Esa persona podría esperar durante el desarrollo de la investigación en su casa, a menos que el delito haya causado, como te estoy diciendo, una conmoción social. Pero en este caso, los manifestantes no cometieron delito y ya lo estamos haciendo, que esto es una aplicación selectiva de la ley y por tanto se estaría siendo injustos con ellos. Entonces, ¿cuánto puede demorar el proceso penal contra ellos? Esto puede ser incierto, puede demorar 2 meses, pero también puede demorar 1 año, 1 año y medio, incluso más, si las autoridades no sienten la presión de los familiares. Esa es la primera pregunta que me hiciste. La segunda, ¿qué pueden hacer los familiares? Bueno, hay muy pocos recursos que son, yo diría que ningún recurso dentro del sistema legal cubano es eficiente para lograr, por ejemplo, la denuncia y que las autoridades respeten o protejan los derechos de las personas que están privadas de libertad, especialmente los menores de edad. No hay recursos, ni siquiera la habeas corpus. Pero ¿qué pasa? Que aún con estos recursos ineficientes se puede la familia seguir haciendo presión y documentando para hacer la denuncia internacional. Hay procedimientos en Naciones Unidas que están destinados a proteger a los menores. Están los procedimientos especiales ante el Consejo de Derechos Humanos. La familia debería interactuar con las autoridades
exigirle respuesta por escrito de todas estas violaciones de derechos humanos. ¿Cómo es que reacciona el tribunal, por ejemplo, ante una habeas corpus? La respuesta que le da la mayoría de las veces lo deniega, pero tiene que explicar y argumentar, porque incluso el artículo 61 de la Constitución dice que las autoridades tienen que dar una respuesta fundamental a las personas cuando presenten una queja de petición. En este caso, por ejemplo, la Fiscalía, que hay un conflicto de interés, no sabemos entonces si la Fiscalía tiene que proteger a los menores en que no sean sometidos a abuso por parte de las autoridades cuando están privados de la libertad. También tiene a su cargo la protección de los derechos ciudadanos y además ejerce la acción penal en representación del Estado. Estamos hablando ahí de como que si tú me estás acusando, entonces no entiendo en qué posición tú me vas a defender y vas a proteger mis derechos, ¿no? Hay un conflicto de interés y ese conflicto de interés solo lo demostramos cuando uno le presenta un recurso a la Fiscalía y lo obliga a dar respuesta por escrito o cuando no te responde y guarda silencio sobre eso. Eso es una evidencia que demuestra que hay una violación total y sistemática de los derechos humanos en Cuba a partir de los casos individuales que se vayan documentando. Entonces es importantísimo que la familia no guarde silencio sobre estas violaciones, que recurra, que utilice los pocos recursos que hay para denunciar y que guarde evidencia. Muchas personas van y hacen las denuncias verbales. Señores, no. Papelito habla, entonces presenten un papelito, quédense con una copia de ese papelito y pidan que se la firmen. Eso es importante. Nosotros desde la sociedad civil, pues la responsabilidad, creo que también nosotros somos parte en ese proceso, que también están sufriendo los familiares de las personas detenidas, las mismas personas que están detenidas, de acompañarlos, de asistirlos durante todo este proceso, orientarlos en qué forma pueden defender los intereses de las personas privadas de libertad, cómo pueden denunciar y sobre todo darle visibilidad. Entendemos que hay mucho miedo dentro de la sociedad civil, el miedo es real, la represión es real, hay que entender esos miedos y tratar de lidiar con ellos y acompañarlos. Si quieren que los acompañemos con confidencialidad en silencio, pues hay que respetar ese silencio, pero sobre todo estar ahí de apoyo para cuando esas familias, esas personas nos necesiten, nosotros estar ahí dispuestos a darle la ayuda. Eso es lo que podemos hacer. Mientras tanto, seguir denunciando y recopilando información para el día de futuro nosotros, ni nadie en Cuba, ni el pueblo de Cuba vuelva a pasar por lo que estamos pasando ahora después del 11 de julio con tantas personas privadas de libertad. En el caso de Gabriela Sequeira, de 17 años, cuando fue liberada, denunció haber sufrido torturas sexuales. ¿Qué recurso tiene ella y su familia para denunciar estos abusos? Bueno, lo dije antes, en Cuba no hay recursos efectivos para poder hacer este tipo de denuncias. Decir que Cuba es parte de la Convención Internacional contra la Tortura, Malos Tratos y Tratos Degradantes. Cuba tiene obligación de proteger a sus ciudadanos contra este delito internacional reconocido incluso en los estatutos de Roma. La tortura es un delito, sin embargo no está reconocido en el Código Penal y tiene unos elementos muy específicos, y es que quien comete el delito de tortura es un agente del Estado. Y en este caso que tú mencionas, Gabriela fue no solo torturada desde el punto de vista psicológico, en el sentido de la privación de la libertad, en la que no se le dio la oportunidad de escuchar, de ser asistida durante los interrogatorios por un abogado, todas estas violaciones a las garantías del debido proceso que no se le respetan a nadie. Además fue amenazada con abuso sexual, ¿no? Esto es importantísimo que la gente entienda que el único órgano acá que estaría como que facultado para poder hacer esta denuncia es la Fiscalía Civil, y si lo hacen a la Fiscalía Civil y como fue un militar quien hizo la amenaza y cometió esta tortura psicológica con una menor de 17 años, como te dije, que emocionalmente no han tenido este tipo de experiencia previa, pueden ser estigmatizados, todo eso que sufrió esta muchacha son técnicas de tortura, pues interviene la Fiscalía Militar, porque la ley de procedimiento dice que cuando se cometa un delito dentro de una zona militar o por un militar, entonces interviene la Fiscalía Militar. Aunque lo hagan en la Fiscalía Civil, les van a pasar el caso a la Fiscalía Militar. ¿Qué pasa con la Fiscalía Militar? Que es un órgano que no es independiente. Los fiscales son militares y los militares todos tienen la debida obediencia. Y lo único que están haciendo es garantizando impunidad a todos
a todos los militares que cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las protestas del 11 de julio y los días siguientes, con esas detenciones que realizaron sin ningún argumento y de manera ilegal, porque los motivos por los cuales detuvieron a las personas no son legales. Ninguno de ellos cometió el delito de desorden público y, como quiera, aún así, los arrestaron, aunque la Constitución reconoce que la manifestación es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, la Fiscalía Militar, ¿qué hace? Supuestamente abre una investigación y en el transcurso, como estaba cumpliendo el militar con un deber de descubrir la verdad y todo lo demás, pues lo puede eximir de la responsabilidad penal sin llevar el caso a un tribunal. Y como les dije, no está tipificado el delito de tortura dentro del Código Penal. El Estado dice que a través del delito de amenaza, coacción y lesiones, pues puede proteger a las personas contra el delito de la tortura, pero no es así, porque esto es un delito de sujeto especial. La tortura es cometida por agentes del Estado como forma de castigo, ¿ya? Y eso es importante, que la amenaza que le hicieron a ella fue para intimidarla, para castigarla, porque estaba en la calle, porque ni siquiera ella estaba protestando, ella solo estaba mirando. Ella solo ese día estaba en la calle y se la llevaron, ya, porque había que recoger a todo el mundo. Entonces, eso es importante que la gente sepa, que en Cuba las instituciones del Estado garantizan impunidad a todos los militares que han cometido graves violaciones de derechos humanos, en este caso incluso ejecución extrajudicial, como fue la de Yuvis Laurencio, que de la Guinera, que falleció por el disparo de un arma de fuego por la espalda. Y eso ya, y el militar actuó en defensa, en legítima defensa, pero ¿fue porque lo determinó un tribunal? No, fue porque lo determinó la Fiscalía Militar, que interpreta directamente la ley penal. Eso es un abuso de las funciones públicas, un abuso a ejercer de manera arbitraria y sin usurpación de funciones, porque ellos no tienen la capacidad de ejercer funciones judiciales. Solo un tribunal, en un juicio con las debidas garantías, puede determinar si una persona, después de escuchar a los testigos y al acusado, determinar si esa persona actuó por legítima defensa o no. Pero en este caso no es un tribunal que lo hace, sino que lo hace el propio fiscal militar, que, como dije, son funcionarios que no son independientes, porque tienen debida obediencia por su posición propia de militares. Incluso que la jurisdicción militar se excede en el caso de Cuba, porque pueden juzgar civiles, que lo estamos viendo, están juzgando a manifestantes, sino que están juzgando a los militares cuando cometen violaciones de derechos humanos que no tienen que ver con el fuero militar. O sea, la justicia militar solo debería estar limitada a los casos en los que los militares cometan una violación dentro del fuero militar, no sé, se obedezcan una orden del superior, pero no en el caso de que cometan graves violaciones de derechos humanos contra civiles, que en el caso de los manifestantes del 11 de julio o en el caso de Graviela que mencionaste. Y aquí estamos viendo de que están juzgando a estos militares que cometen graves violaciones de derechos humanos contra la población civil para inculparlos y garantizar de esa forma de que estas personas sigan cometiendo esas graves violaciones para lograr que la sociedad, que los ciudadanos se sometan de manera coactiva a través del miedo, a través de la represión, a lo que establece el grupo político en el poder. Bueno, es importante entonces que, a pesar de el nuevo decreto ley 35, que ha también influido en que muchos familiares guarden silencio, eso creo que tú también lo has experimentado en tu trabajo como abogada, que se siga denunciando públicamente, porque obviamente de los pocos recursos que tenemos, además de presentar formalmente estas quejas en la Fiscalía, que es también importante porque ha sido el argumento que ha utilizado, por ejemplo, los medios oficiales para decir que los procesos se han llevado con total respeto del debido proceso y que no ha habido quejas, es precisamente que las personas, los familiares o las personas detenidas no han presentado quejas ante la Fiscalía, ante los tribunales, y eso lo han utilizado como justificación para decir que los procesos han tenido total normalidad. Pues es importante que sigamos denunciando y seguiremos en este espacio informando de cómo avanzan los procesos penales, de qué violaciones se están cometiendo contra la ciudadanía desde las manifestaciones del 11 de julio.